A ver, buenos días, ojalá que me estén escuchando. Encantado de estar con ustedes. Vamos a hablar sobre las dos vacunas que el presidente Francisco Sagasti anunció ayer al Perú que iban a ser adquiridas para ser administradas a la población. La primera vacuna es una vacuna del laboratorio Sinopharm y la segunda vacuna es del laboratorio AstraZeneca. Así es que brevemente, antes de empezar a tomar sus preguntas, vamos nosotros a describir esa vacuna, ¿ok? Muy bien, ya estamos recibiendo sus preguntas también aquí por el WhatsApp, que las vamos a contestar a medida que la vayamos recibiendo. A ver, brevemente, la vacuna de Sinopharm es una vacuna de un laboratorio chino, precisamente el nombre del laboratorio es el Sinopharm. La vacuna se llama el CuraVac. Esta es una plataforma que usa el propio virus. El virus del nuevo coronavirus se le baña en una sustancia química. Esta sustancia química logra penetrar hasta el ácido ribonucleico del virus y lo inactiva. Es decir, ya no va a permitir que se reproduzca. Al estar inactivo este virus, pero conservar sus espigas, sus patitas, las que tiene el virus en la superficie, es un virus que todavía puede despertar inmunidad en la persona y esa es la vacuna. Es decir, la vacuna de Sinopharm, la vacuna china, es una vacuna que usa un virus inactivado químicamente, el cual se ha dosificado en estudios de fase 1 y fase 2 para que pueda ser inyectado a una persona y al estar inactivo no produce enfermedad, igual que la vacuna de la polio, por ejemplo, y que luego pasa ya a, a provocar la inmunidad en la persona. Se han hecho estudios de fase 1, de fase 2 en la China. Ya se estableció cuál es la dosis que se necesita para despertar la inmunidad. Los efectos secundarios han sido leves con esta vacuna. Y luego se han hecho estudios ya en los Emiratos Árabes Unidos con más de 30.000 personas y los que se ha demostrado una efectividad del 86%. También en un país vecino a los Emiratos Árabes Unidos, en Bahrein, se ha demostrado lo mismo, un 86% de efectividad. Luego, este año ya, la vacuna fue aprobada por la entidad reguladora en la China y allí especifica que tiene una efectividad del 79%. De tal modo que podemos concluir que esta vacuna, por lo que se sabe hasta este momento, publicado en estudios de fase 1 y fase 2, es una vacuna segura, es una vacuna efectiva y que ha sido probada en varios países. De tal modo que yo creo que es una opción muy buena para el Perú, porque además no necesita congelación, como la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna, necesita una refrigeradora común y corriente, de tal modo que puede llegar a todos los rincones del país. Como dije, necesita dos dosis con 28 días de diferencia una de la otra. Así es que yo creo que esa es la vacuna de Sinopharm. La vacuna de AstraZeneca, que todavía va a llegar en septiembre, es diferente, completamente diferente en su tecnología. La vacuna de AstraZeneca lo que usa es un vector, un caballito de Troya. Usa un virus de resfrío, del chimpancé. A este virus de resfrío del chimpancé, lo que se le ha hecho es, se le ha puesto algunas, entre comillas, estoy simplificando, piezas del nuevo coronavirus, y entonces como un caballito de Troya, este virus de resfrío del chimpancé modificado genéticamente es la vacuna. Cuando ingresa al cuerpo, obviamente el organismo va a reconocer esas espigas que han sido adosadas a este virus de resfrío de chimpancé y eso es lo que va a provocar la defensa. Esta vacuna de AstraZeneca va a ser muy barata, cuesta entre 1 a 2, $3 cada de las dosis, se da cada 28 días y tampoco necesita refrigeración o congelación como la de Moderna y la de Pfizer. Esta vacuna está siendo probada en todo el mundo y su efectividad está alrededor del 70% y se esperan más estudios todavía. Y estoy seguro que en septiembre, cuando llegue al Perú, ya vamos a tener dilucidado un gran misterio, el cual es que cuando se hicieron estudios de fase 3 de esta vacuna, por error, a un grupo de voluntarios se les dio mitad de la dosis seguida de una dosis completa y al otro grupo, mucho más grande de voluntarios, se les dio dos dosis completas cada 28 días. Inexplicablemente, el grupo que recibió dos dosis completas de la vacuna solo respondió 62%,
mientras que el grupo que recibió mitad de la dosis seguida de una dosis completa tuvo 90% de efectividad. Así es que ellos están en ese proceso de explicarse por qué existe esa diferencia y cuál va a ser, digamos, la dosis definitiva. Aunque, sin embargo, ya ha sido aprobada para su uso en Inglaterra, en el Reino Unido, también ha sido aprobada en Argentina, en México y en la India. Así que esa es la vacuna de AstraZeneca. Vamos a tener un poco más de tiempo hasta septiembre, que se ha prometido que va a llegar para conocer más detalles de esta. Entonces, si tienen preguntas, pues estamos a la orden aquí. Acá hay algunas preguntas que nos están llegando, las vamos a leer. Dice, ¿qué significa porcentaje de protección? Esto es muy interesante. ¿Qué significa el porcentaje de protección? Para responder a esta pregunta, recordemos cómo se hacen los estudios de fase 3. Los estudios de fase 3 se hacen administrando la vacuna a un grupo de personas y, perdón, los estudios de fase 3 se hacen estudiando a un grupo muy grande de personas, a la mitad de las cuales se les aplica la vacuna y a la otra mitad se les aplica una sustancia inerte que se llama placebo. Entonces, por ejemplo, imagínense un grupo de 30.000 personas voluntarias. 15.000 reciben la vacuna y 15.000 reciben agua. Muy bien, y viven sus vidas. A ver, yo les pregunto, ¿quién creen, qué grupo, el grupo que recibió la vacuna o el grupo que recibió el agua de inyección, qué grupo creen que le va a dar más infección por coronavirus? ¿El grupo de la vacuna o el grupo del agua? Obviamente, el grupo que recibió el placebo debe contagiarse mucho más que el grupo que recibió la vacuna, ¿cierto? Esa diferencia entre la presencia de la enfermedad, la infección, en el grupo vacunado versus el grupo no que recibió el placebo, eso es lo que se llama la efectividad de la vacuna. Ya cuando eso ya digamos, se aprueba y ya se usa en la comunidad, entonces ya estamos hablando también de su uso en la vida real. A ver, dice aquí, ¿cuánto tiempo más deberíamos tener medidas de precaución si ya estamos vacunados? Yo creo que hasta que sepamos cuánto tiempo nos protege la vacuna, no podemos cantar victoria. Hasta ahora, por ejemplo, todos los estudios de fase 3 de vacunas, todos, no tienen más de 6 meses. Y hasta 6 meses es la protección. ¿Cuánto será? No lo sabemos. De tal modo que hasta que no sepamos cuánto tiempo protege la vacuna, debemos seguirnos protegiendo. Recordemos que esto es importante. La autorización de las vacunas se está haciendo en calidad de emergencia. ¿Por qué? Porque como estamos en pandemia y necesitamos tener la vacuna, pues necesitamos de que ésta esté ya disponible mientras se va estudiando. Así es que hasta que no tengamos datos definitivos de cuánto tiempo nos protege la vacuna, entonces no vamos a poder cantar victoria y no usar mascarillas. ¿Ok? Dice, ¿hay algún problema con que sea de procedencia china? Pues la verdad es que no, lo que importante es la ciencia. Y para que uno tenga, digamos, confianza en la ciencia, tiene que ver publicaciones científicas. Y esta vacuna de Sinopharm ha publicado en el mes de noviembre en la revista Lancet, ha publicado los estudios de fase 1 y fase 2. O sea que está científicamente publicado. Y eso es muy importante para una candidata de vacuna como esta. Los estudios de fase 3 están todavía en proceso de en marcha y no han sido publicados y eso vamos a esperarlo. Pero desde el punto de vista científico, con lo que está publicado, no hay ningún problema, obviamente, que tenga origen chino. Dice, mis padres y abuelos se vacunaron. ¿Puedo ir a visitarlos? Claro, anda, que ellos estén con mascarilla y tú también, ¿ok? A ver, tenemos más preguntas que están llegando acá. Dice, ¿qué pasa si la mayoría de personas optan por no vacunarse? ¿Afectaría a las personas que sí lo van a hacer? Claro, existe un concepto que se llama el de la inmunidad del grupo, del rebaño o de la manada. Para esta enfermedad se ha calculado que 60-70% o se debe vacunar o debe sufrir la enfermedad. De tal modo que si no se alcanza ese porcentaje, va a haber todavía mucha gente susceptible de enfermarse y eso afectaría el devenir de la pandemia. Dice, ¿cree que finalizando el 2021 estemos todos vacunados? Pues va a ser difícil. Cuando dice todos, no sé si se refiere al Perú, se refiere a algún país en especial o al planeta. Mire, con darle una idea.
En las 2 últimas semanas del año 2020 que pasó, en Estados Unidos se repartieron casi 13 millones de dosis de vacunas, pensando que se iban a vacunar a todas, por lo menos a 10 millones. Solamente se vacunaron 2 millones y medio. ¿Por qué? Porque ha fallado el sistema logístico de distribución y de vacunación. Entonces, no es fácil vacunar a todos. Yo creo que para fines de este año 2021 no vamos a estar todos vacunados. Dice aquí, ¿las personas que son alérgicas a algunos medicamentos se podrán vacunar o tendrán que esperar? Eh, Mire, hasta este momento, en Estados Unidos por lo menos, solo hay dos vacunas aprobadas, la de Pfizer y la de Moderna. En Inglaterra le han agregado una más, que es la de AstraZeneca. En China está la de Sinopharm. Cada país está como aprobando sus propias vacunas. Este tema de las alergias solo ha surgido con la vacuna de Pfizer. ¿Por qué? Porque al empezar la vacunación con la vacuna de Pfizer, algunas personas mostraron severos episodios de alergias y se vio que era en gente que tenía un historial muy grande y muy grave de alergias. Tanto es así que las personas tenían en sus carteras ampollas, inyecciones de epinefrina, por si acaso tengan una alergia grave en un restaurante o en algún lugar. Y antes de que llegue la emergencia, ellas o ellos se podían infectar. Entonces, lo que ha dicho el CDC para la vacuna de Pfizer aquí en Estados Unidos es que aquellas personas que tengan historial de haber tenido grave alergia a una inyección intramuscular son las que no deberían ponerse la de Pfizer. Personas que tienen historia de alergia al polen, a los animalitos, al gato, de acuerdo a lo que dice el CDC, no habría ningún problema en que se vacunen. Obviamente, ese es para la de Pfizer. No se ha dicho lo mismo para la de Sinopharm ni la de AstraZeneca. Dice aquí, eh, si me contagié en agosto, ¿puedo contagiarme nuevamente? Esta es una pregunta importante que habla sobre la reinfección. Sí, la reinfección es un hecho científicamente demostrado. Hay 31 casos científicamente demostrados en los cuales una persona se enfermó, se guardó el virus, a los meses se volvió a enfermar y este virus fue comparado con el primero y se vio que eran virus genéticamente diferentes y eso se llama reinfección. Pero hay cientos de casos más de casos sospechosos en los que lamentablemente no se ha podido hacer la comparación del genoma. Entonces son simplemente sospechosos. Pero entonces se puede concluir que la reinfección es un hecho científicamente demostrado y la moraleja es que una persona que ha pasado la enfermedad debe seguirse protegiendo porque puede reinfectarse. ¿Ok? Dice, ¿hay efectos secundarios de la vacuna de Sinopharm? Es excelente pregunta. Miren, no existe ningún medicamento, ninguna sustancia, ni siquiera pues un agua de manzanilla que no tenga efectos secundarios. Estoy seguro que si ustedes han tomado un té muy cargado, un café muy cargado, han tenido efectos secundarios por algo que es natural. Pues igual, los medicamentos, las vacunas, todas tienen efectos secundarios. Los efectos secundarios que se han reportado de la vacuna de Sinopharm son leves. Dolor en el sitio de la inyección, hay fiebre, dolor de cabeza, cansancio, son efectos secundarios leves los que se han descrito por esta vacuna. Em, Creo que hemos terminado de contestar las preguntas que teníamos, que ustedes nos están mandando. Entonces, quizás en resumen, lo que tengo que decirles es de que estamos en plena pandemia. Estamos en plena pandemia. Y la noticia de que llegan las vacunas es una buena noticia. Obviamente hay que celebrarla. Pero lo que no quisiéramos es que las personas crean que porque ya llegó la vacuna, ya se está acabando el problema. No es así. Si ustedes son aficionados al fútbol, ya saben que cuando se juega un partido de fútbol importante, una final de la Copa Mundial, por ejemplo, los rivales cuando empieza el partido se estudian, se estudian. En esta pandemia, si esto fuera un partido de fútbol, recién estamos como en los 20 minutos del primer tiempo del partido. Nos estamos estudiando con el rival. Recién estamos conociéndole secretos al virus y el virus nos está conociendo a los seres humanos. Cuán fáciles somos de infectar. Eso nos indica que hasta que avance el partido, a que avance el tiempo, que lleguen las vacunas, etcétera,
tenemos que entender que estamos en pandemia. Y al entender que estamos en pandemia, tenemos que reforzar las medidas de prevención evitando el contagio. Y para eso necesitamos, número uno, saber en qué espacio nos movemos. ¿Estamos al aire libre? ¿Estamos a- en una habitación cerrada, ventilada o sin ventilación? Es decir, el espacio en el que nos movemos es muy importante para determinar el riesgo de contagio. Si estoy al aire libre, eso es bajo riesgo de contagio. Si estoy en una habitación cerrada y sin ventilación, alto riesgo de contagio. Entonces, uno, espacio. Segundo, ¿qué elemento tenemos que manejar? El segundo, la gente que está en ese espacio. Si estoy al aire libre, que es de bajo riesgo, pero estoy muy juntito, hombro a hombro con otra persona, el riesgo aumenta. Si estoy al aire libre, bajo riesgo, y la gente que está allí está separada, bajo riesgo, ya está, dos bajos riesgos. Me dejo entender. Esto es importantísimo de modular. Uno, entonces, el espacio en el que estoy. Dos, la gente que está en ese medio ambiente. El tercer elemento es el tiempo. ¿Cuánto tiempo me voy a quedar en ese espacio y con esa gente? Más o menos de 15 minutos. Si es más de 15 minutos, es de alto riesgo. Menos de 15 minutos, el riesgo disminuye. ¿Y cuál es el cuarto? Esa gente que está en ese espacio por ese tiempo está usando o no está usando una simple mascarilla que le cubra bien la nariz y la boca, que no sea así, que deja la nariz al aire, ni mucho menos así, que deja la nariz y la boca al aire. Entonces, si aprendemos a manejar estos cuatro elementos y cada día que estamos en la sociedad nos preguntamos, ¿a dónde estoy yendo? ¿Quién va a estar allí? ¿Cuánto tiempo me voy a quedar? Y esa gente usa mascarillas, vamos a poder modular el riesgo del contagio. El peor lugar, por ejemplo, es aquel lugar cerrado, que te dicen, venga a la casa. ¿Quién va a ir? Amigos son amigos que se cuidan como nosotros. Cuando uno va a la casa, es pequeña, no tiene mucha ventilación y hay 8 o 10 personas en una habitación cerrada. Y esa gente no la conozco. Ese es el peor lugar con más alto riesgo de contagio. Un riesgo bajo, al aire libre, separados en un parque a 3 metros de distancia, con mascarillas, conversándose, riéndose, muy bajo riesgo. Esos cuatro elementos deben ser manejados y eso es el mensaje que les quiero dar. El hecho de que las vacunas estén llegando no significa que el problema se esté resolviendo. Es un paso importante, pero no lo es todo. La prevención es importante. Gracias por haber estado con nosotros. Chao.